Tal como sucede con la integral de tangente de un ángulo por la derivada de un ángulo, no podemos deducir la fórmula de la integral de cotangente de un ángulo por la derivada de ese ángulo a partir de una fórmula de derivación. De hecho, debemos deducir la fórmula para cotangente de un ángulo por la derivada de ese ángulo desde la definición de cotangente. Recordemos que cotangente es igual a coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Lo que pasa es que en este caso obviamente estamos hablando de que el ángulo sea una función y aquí dejamos f' de x que está en la integral por dx. ¿Cómo podemos integrar entonces este cociente? Podríamos llegar al resultado de esta integral a través de una sustitución diciendo que sea t seno de f de x y desde allí entonces comenzar nuestro proceso y llegar a algún resultado. Pero miren que esta integral es muy simple, podemos hacerla, insisto, como un cambio de variable o mediante un cambio de variable, pero es tan simple que creo que no es necesario. Digo que es tan simple ¿por qué? Miren que en realidad aquí tenemos el siguiente caso de integración. Cuando teníamos la integral de la derivada de una función sobre la función, y si quieren, para que no nos confundamos con las f's, vamos a cambiar de función, vamos a llamar g' de x sobre g de x, decíamos que esto era igual al logaritmo natural de la función que estaba en el denominador más c. Y aquí tenemos precisamente eso. Miren, en este caso esta es nuestra función g de x y aquí arriba miren que tenemos. ¿Cuál es la derivada de seno de un ángulo? Es precisamente el coseno de un ángulo por la derivada del ángulo. O sea, lo tenemos esto justamente en el numerador. Entonces tenemos g' aquí arriba. Como tenemos este caso, entonces podemos concluir que el resultado de esta integral no es más que el logaritmo natural de lo que tenemos en el denominador, que es seno de ese ángulo. Y con eso entonces ya tenemos una fórmula para encontrar la integral de cotangente. O sea que si queremos escribir esto ya, para resumirlo, vamos a decir finalmente que la integral de cotangente de f de x por f' de x no es más que el logaritmo natural de el seno de f de x más c. Y con esta fórmula ya podemos deducir la integral más simple de todas, que es la de cotangente de x. Vamos a hacerlo. La integral de cotangente de x no es más que el logaritmo natural del seno de x más c. Miremos, si queremos analizar la fórmula, que todo se cumple. ¿Quién va a ser aquí el ángulo? O sea, nuestra f de x va a ser precisamente x. ¿Cuál es la derivada del ángulo? En este caso es 1. Y miremos si tenemos todos los elementos de la fórmula. Tenemos cotangente de un ángulo, luego nos dicen tenemos que tener la derivada del ángulo. ¿Cuál es la derivada del ángulo nuestro? Es 1. Aquí está el 1 de forma implícita, porque yo si pongo el 1 a multiplicarlo por cotangente pues no me lo afecta. Entonces ahí está nuestro 1 por, obviamente, ya el diferencial. Entonces tenemos todos los elementos, decimos que es el logaritmo natural del seno de ese ángulo, en este caso de x. Y esta entonces es la fórmula para la integral de cotangente. Ahora veamos un caso, digámoslo, más complejo. Supongamos que en lugar de tener un ángulo tan simple como x, tenemos el siguiente ángulo. Nos piden encontrar cotangente de 7x de x. En este caso, miren, necesitamos verificar que tengamos nuevamente todos los elementos de la fórmula. Tenemos cotangente de un ángulo. Aquí el ángulo, ¿quién va a ser? El ángulo va a ser 7x y la derivada de ese ángulo es 7. Recordemos que la derivada de 7x es 7. Bueno, si miramos nuestra integral, tenemos cotangente del ángulo, pero no tenemos el 7, que es la derivada del ángulo. No estamos multiplicando por 7. Como no estamos multiplicando por 7, lo podemos agregar. ¿Cómo lo podemos agregar? Es muy simple. Escribimos integral de cotangente de 7x, multiplicamos por 7, y así como multiplicamos por este 7, inclusive voy a cambiar de color para que lo veamos un poco mejor. Multiplicamos por 7. Yo estoy cambiando la expresión, pero miren que esta ya sí cumple con esta definición que acabamos de formar aquí arriba.
como estoy multiplicando por 7, divido por 7 y así no cambio mi expresión. Miren que un séptimo por 7 se cancela y quedaríamos con la expresión original. Obviamente eso no es lo que queremos hacer, porque lo que queremos hacer es que aquí tengamos esto precisamente, que tengamos a la cotangente del ángulo por la derivada del ángulo. O sea que nos va a quedar un séptimo que multiplica esta integral, que si cumple ser entonces logaritmo natural, o sea, hacerlo un poco mejor, del seno de ese ángulo, del seno de 7x más c. Y esta entonces es la respuesta a este problema. De hecho, tal como lo mostramos para tangente de AX, o sea, donde A es cualquier número que acompaña aquí a la X, decíamos que la integral siempre va a ser 1 sobre A logaritmo natural de seno de ese ángulo. O sea que cuando tengamos este caso, va a ser muy simple encontrar la integral sabiendo que vamos a dividir siempre el logaritmo natural del seno del ángulo por la derivada de ese ángulo, siempre y cuando, insisto, aquí tengamos un número. Vamos a verlo. O sea, en lugar de tener cotangente de 7x, vamos a tener el caso general donde tenemos que encontrar la integral de cotangente de AX. Y vamos a decir que esto es el logaritmo natural del seno de ese ángulo que es AX más C, todo dividido o lo mismo que multiplicado por 1 sobre A. Miren, en este caso nuestro f de x o el ángulo es AX, la derivada, recordando que A es una constante, es A. Y para poder utilizar esta fórmula, insisto, tenemos que tener la cotangente del ángulo, o sea, cotangente de AX por la derivada de AX, que es A, y no tenemos A aquí. Como no lo tenemos, de igual forma, como lo hicimos anteriormente, lo vamos a introducir. Es decir, que tenemos la integral de cotangente de AX, bueno, esa A no me quedó muy bien, vamos a mejorarla, ahora sí, cotangente de AX por cambio de color A de X, y como introduje A, tengo que eliminarla para que la expresión como tal quede igual a la idéntica, pues a la que teníamos originalmente, perdón. Entonces, esta A y esta A la podríamos cancelar, pero eso no tiene sentido, insisto, porque aquí lo que nos interesa es que esto quede como con la forma de esta integral, que es cotangente del ángulo por la derivada del ángulo, y ahí sí puedo utilizar mi fórmula. Entonces voy a tener 1 sobre A que multiplica al logaritmo natural del seno del ángulo, que es precisamente lo que habíamos dicho. Entonces, insistimos, cuando queramos encontrar la integral de cotangente de un ángulo y la derivada de ese ángulo sea una constante, entonces decimos que es el logaritmo natural del seno del ángulo dividido por la derivada de ese ángulo, que en este caso es esa constante. También sucede si aquí tenemos la ecuación de una línea recta. Miremoslo aquí. Si tenemos, por ejemplo, la integral de cotangente de 3x más 2, vamos a escribirla, la integral de cotangente de 3x más 2, vamos entonces a decir que esto es igual al logaritmo natural del seno de 3x más 2 más c, esto dividido o lo mismo multiplicado por la derivada de 3x más 2, que es 3. Miremos que en este caso el ángulo es f de x, 3x más 2, y que la derivada del ángulo es 3. Nuevamente no tenemos el 3 acá para que tengamos la forma que tenemos aquí señalada en negro, entonces puedo reescribir la integral como cotangente de 3x más 2 que multiplica a 3 para que tengamos la derivada por dx, y dividimos obviamente por 1/3 ya que agregué este 3. O sea que nos va a quedar 1/3 que multiplica el logaritmo natural del seno de 3x más 2. Llegamos exactamente a lo que dijimos acá. O sea que nos podemos memorizar esta técnica. Si la derivada del ángulo es una constante, es un número, puedo entonces concluir que es logaritmo natural del seno del ángulo dividido por ese número y listo. Bueno, ya entendido esto, vamos a ver un ejemplo un poco más complejo donde podemos resolver
la integral a través de nuestra fórmula haciendo unas transformaciones o mediante sustitución. Tenemos que encontrar en este caso, miren, la integral de cotangente de 1 sobre x y ese cotangente dividido por x2. Si miramos la fórmula que tenemos arriba, usualmente es un producto. ¿Entre quién? Entre el cotangente del ángulo por la derivada de ese ángulo. ¿Será que aquí tenemos ese caso? Lo primero que debemos hacer para vislumbrar si probablemente tenemos ese caso es reescribir la integral como un producto. Miren, yo puedo reescribir esto como cotangente de 1 sobre x que multiplica, miren que si tengo dividido x2 es lo mismo que multiplicar por 1 entre x2 de x. Y a esta sí verificar que cumple con esto, y si no, ver si hay alguna forma de transformarla para que cumpla. Entonces lo primero es identificar quién es f de x aquí, o sea, quién es el ángulo, que es 1 sobre x, y obviamente la derivada de ese ángulo. La derivada de 1 sobre x, recordemos que 1 sobre x es lo mismo que tener x a la menos 1. La derivada de esto es menos 1 que baja. Vamos a decirlo aquí, la derivada con respecto a x de esto es menos 1 que baja. Queda x a la menos 1 menos 2. Y si reescribimos esto es lo mismo que tener menos 1 entre x cuadrado, porque este x a la menos 2 yo lo puedo pasar al denominador así. Entonces tenemos menos 1 sobre x cuadrado. Esa va a ser nuestra derivada del ángulo. ¿Será que tenemos eso? Casi que lo tenemos. Miren que tengo cotangente del ángulo y la derivada está aquí, pero ojo, deberíamos tener un signo menos y no lo tenemos. Como no tenemos el signo menos, ¿qué podemos hacer? Podemos multiplicar por menos 1, pero así como multiplicamos por menos 1, aquí debemos dividir por menos 1. O lo mismo, hacer este truco de signos. Es poner el menos aquí y el menos acá. Miren que menos 1 sobre x2 multiplicado por este menos 1 que está aquí afuera nos va a dar ¿qué? Nos va a dar 1 sobre x2 positivo. O sea que obtengo la misma integral que tengo aquí, simplemente que transformada con estos signos. Y haciendo esto ya puedo integrar directamente porque tengo cotangente del ángulo por la derivada de este ángulo que es menos 1 sobre x2 y listo. Solo que nos va a quedar menos el logaritmo natural del seno de f de x, que en este caso, perdón, voy a escribir f de x, sino quién es f de x, de 1 sobre x, que es el ángulo, más c. Y esta es la respuesta a esta integral. Pero dijimos antes de comenzar que también podíamos haber resuelto este mismo problema a través de sustitución, sin necesidad de pensar en esta transformación del signo menos y en separar esto como un producto. ¿Cómo? Bueno, para hacerlo por sustitución y veamos si llegamos exactamente a la misma respuesta, vamos a tomar a t como el ángulo. Cada que tengamos integrales trigonométricas, ya hemos dicho que lo mejor es utilizar la sustitución haciendo que la variable que vamos a introducir sea el ángulo. Entonces t es 1 sobre x y la derivada de t con respecto a x, vamos a escribirla aquí, la derivada de t con respecto a x va a ser igual a ¿quién? Ya sabemos que la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x2, no tenemos que volver a explicar eso. De aquí tenemos que despejar el diferencial. De x va a ser igual, miren, paso de x aquí y x2 acá. Ya nos queda x2 de t y obviamente con el signo, este menos 1 también lo pasamos al otro lado. En este caso, si lo consideramos como el numerador, menos 1 completo con su signo, pues pasa a dividir y por eso queda al menos acá. O lo otro, para que recordemos, producto de medios igual a producto de extremos de t por x2 tiene que ser igual a 1 por dx y ese menos pues se lo asignamos a este porque necesitamos el dx solo. Bueno, entonces aquí tenemos a dx y aquí tenemos a t. Esto es lo que sustituimos en la integral. Si sustituimos eso, vamos a tener cotangente de 1 sobre x, en realidad va a ser ya cotangente de t por dx, que es lo otro que sustituimos, en este caso menos x2 de t, y dejamos lo demás tal como está y luego vemos a ver qué pasa con eso. Dejamos x2. En este caso miren, x2 sobre x2 nos da 1 y este menos nos quedó menos 1 ese cociente. Ese menos yo lo puedo sacar de la integral diciendo que tenemos menos la integral de cotangente de t de t. Y ya sabemos que la integral de cotangente de t, que la habíamos encontrado ahorita, ya no necesitamos la sustitución. ¿A qué era igual?
era igual al logaritmo natural de seno de t. Pero aquí tenemos un menos, entonces nos queda menos logaritmo natural del seno de t más c. Pero a nosotros no nos interesaba integrar y resolver esto en términos de t, nos interesa en términos de x. ¿Y t cuánto es? Habíamos hecho la sustitución diciendo que t era 1 sobre x, o sea que nos queda menos logaritmo natural del seno de 1 sobre x más c. Encontramos la misma respuesta. ¿Cuál es la ventaja de usar este método? La ventaja de usar este método de cambio de variable es que no tenemos que pensar en que tenemos que expresar esto como un producto y ver que el ángulo sí tiene su derivada ahí y hacer una transformación. Pero obviamente toma más tiempo porque tenemos que recurrir a más pasos. Es elección de ustedes cuál de los dos métodos les parece más conveniente.